La Iglesia Bautista de Glenview presenta Camino de Vida con el pastor René Pereira Solá. Lo único que le va a permitir. Él es muy cuidadoso. Todo lo toma en consideración. Planifica todo cuidadosamente. Piensa en cada detalle. Pero solo se le olvidó un detalle. No pensó en su salvación. Mensaje de la Iglesia Bautista de Glenview. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? A veces parece que todo se derrumba alrededor de nosotros. Perdemos la esperanza, nos sentimos confundidos y solos. Pero en medio de la tristeza y la confusión, la palabra de Dios puede darnos esperanza. Mensaje de la Iglesia Bautista de Glenview. Hemos estado hablando de fundamentos. Hemos hablado de la elección. No sé si se acuerdan de ese mensaje. Hemos hablado de los procesos. Eso creo que fue la semana pasada. De que pensaba que Dios elige. Después entonces viene el nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento, entonces después viene el crecimiento del cristiano, la madurez, ¿verdad? Y después el ministerio, el desarrollo para un propósito, ¿verdad? Caminar. Hoy vamos a hablar, todavía estamos en ese tema. Usted dice, pastor, pero pues yo llevo muchos años en la iglesia y sobre la salvación ya hemos hablado tanto. Pero es que ahí, aunque usted no lo crea, las mayores diferencias doctrinales ocurren en la doctrina de la salvación. Las mayores diferencias en la iglesia. Y los malos entendidos, las malas interpretaciones, ahí es que están en esa área. Segunda razón es que esta predicación, además de estar dirigida a ustedes, está dirigida a una gran cantidad de gente que nos ve por los medios noticiosos y no necesariamente están recibiendo ese tipo de predicación. Lo tercero es que constantemente están llegando a la iglesia personas nuevas que tienen que ser formadas en los conceptos básicos y esenciales de la vida cristiana. Y nosotros los que llevamos mucho tiempo debemos repasar, ¿verdad?, esos fundamentos y esas doctrinas esenciales que es la vida cristiana. ¿Por qué? Nuestra identidad de cristiano, quiénes somos y por qué somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué no es un cristiano? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance humano y qué está solamente bajo el alcance de la gracia de Dios? Tenemos que entender esas cosas. Son esenciales. Muchas de las luchas de la gente tienen que ver con su inseguridad con relación a su salvación. Especialmente, no tanto, aún aquí yo me he encontrado con eso. Pero los lugares donde siempre se está diciendo a la gente que se van a quedar, que si no hacen esto y lo aquello, que si no, que hay que, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor, que es verdad, pero que la Biblia quiere decir que sin Cristo nadie verá al Señor. Esa es la santidad que habla la Biblia, sin salvación. Sin salvación nadie ve al Señor, sin el Espíritu Santo nadie ve al Señor, eso es verdad. Pero que en otros lugares quiere decir con que hagas cosas y te sacrifiques y, ¿verdad?, lo ponen en la dimensión de las obras. Pues crea un pueblo enfermo que no goza de su salvación porque se siente constantemente amenazado de verdad, no conoce los fundamentos de la salvación. Y eso no es lo que queremos. Queremos ir a la madurez, dejando atrás los rudimentos de la vida que es. Fíjese, aunque lo más grande que nos pudo haber pasado es la salvación, una vez ocurrido, ya se convierte en un rudimento. Le pongo un ejemplo. Lo más grande que usted le pudo pasar como ser humano fue nacer. Si usted no llega a nacer, no llega a ser ser humano. Pero su nacimiento pasa a ser un rudimento. Usted no se puede quedar amarrado ahí a la cuna, ¿verdad? Porque a los 25 años usted todavía
tomando vivir y su mamá cambiándolo y todas esas cosas, pues sería que una cosa normal, ¿verdad? Así que su nacimiento, que es lo más importante, con todo lo importante que es venir al mundo, llega a ser un rudimento, porque usted tiene que crecer y madurar y ser útil y levantar a familia. Usted tiene que después ser instrumento para que otros crezcan. Usted recibe de ayuda de todo porque no puede hacer nada, se desarrolla para usted ayudar a otros, ¿verdad? Pues la vida cristiana es igual. Salvación es lo más grande, pero nos gozamos en ella, pero no podemos estar peleando con la salvación. Como si usted tuviera 25 años, ay, yo quiero nacer, pues ya naciste. ¿Qué quieres nacer? Si estás aquí en la tierra ya, ¿para qué vas a volver a nacer de nuevo? Físicamente hablando. ¿Verdad? Espiritualmente nacemos, bueno, ya nacimos, ahora vamos a crecer. Vamos a gozarnos en lo que Dios nos dio. Pero aunque usted no lo crea, hay mucha gente todavía, 20, 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, y todavía están convirtiéndose a Cristo en cada campaña que viene, porque ellos piensan que, y tienen razón, que no dan el grado, nadie lo da. Pero gracias a Dios que el grado lo dio Cristo cuando dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Así que esa introducción es para hablar de el ABC de la salvación. Lo básico, lo esencial. Pero sin embargo, mire, usted analiza lo importante que son estos conceptos. El ABC de la salvación. Romanos capítulo 3, del verso 19 al 28. Romanos 3, del 19 al 28. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Me da una explicación de la ley bien importante, ¿verdad? Eso no estaba en la predicación, pero voy a hablar un segundito. La ley está para revelar nuestro pecado, para que nos callemos la boca y no pensemos en salvarnos solos. Quedamos bajo el juicio de Dios, porque la ley es perfecta, nosotros somos los imperfectos. Así que la ley tiene un propósito, es llevarnos a entender que estamos en condenación, que no podemos salvarnos solos, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no fue dada para salvar, no puede salvar, y por lo tanto sí nos lleva a Cristo, que es lo que quiere es como un ayo que nos lleva a Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, diga conmigo, aparte de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este mundo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos, Señor, de tu mano. Guíanos, Señor. Abre nuestro entendimiento a ella. Dame la capacidad de transferir tu intención, la intención del Espíritu Santo para este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Para entender la salvación hay que entender varios absolutos. ¿Qué le llamamos un absoluto? En filosofía, quizás en matemática le digamos un axioma, ¿verdad? En física le digamos una ley. Y en filosofía un absoluto es algo que no tiene excepción, que es inexorable, que no puede ser de otra manera, que es determinado, ya determinante. Y eso es un absoluto, no es excepción. Siempre es así, no se puede cambiar. Y
para entender la salvación hay que entender varios absolutos, varias verdades que no pueden cambiarse, que no aceptan medias interpretaciones o interpretaciones diferentes. Si usted no entiende esos absolutos, esas verdades, esos axiomas, no va a entender los principios de la salvación. Es importante entonces entender esas cosas que están expresadas en la Biblia como absolutos. Las palabras que expresan absoluto es todo el mundo, o es imposible, la palabra imposible, la palabra todo el mundo, de verdad, ese todos o es imposible implica que no hay excepción, y eso quiere decir un absoluto. La palabra, el primer absoluto es que todos somos pecadores. No hay una sola persona en este mundo sin pecado que pueda salvarse por sus obras. Yo sé que hay una creencia general en el pueblo no cristiano y aún parte del pueblo cristiano de que hay gente buena en este mundo que pueden vivir una vida de excelencia moral y decencia, que se ganan el cielo, ¿verdad? Y usted lo oye decir. No le pongo de ejemplo los funerales, porque en los funerales todo el mundo es bueno y todo el mundo se ganó el cielo. Pero la gente común tiene la interpretación de que esa persona decente, que es buena gente, que ayuda a la gente en necesidad, que no le hace daño, no anda por ahí haciendo cosas malas y robando ni peleando con nadie. Esa persona es una persona que se ganó el cielo porque fue buena, ayudó a los necesitados, ¿verdad? Pero la Biblia, cuando habla de los seres humanos, dice que todos somos pecadores. No hay excepción. No hay una sola persona sin pecado que pueda salvarse por sus obras. Como dice Romanos 3 ahí, del 21 al 23, dice categóricamente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos. ¿Quiénes pecaron? Todos. La mujer ejemplar, la madre ejemplar del año, la persona que cuida enfermos 12 horas en el hospital y que le da comida a los pobres y que le lleva comida a los ambulantes. Si no se convierte a Cristo, va al mismo infierno que va la prostituta, el que vende droga, el gatillero. Si no se convierte, si el gatillero se convierte, mire lo que es la Biblia, la gracia, si el que vende droga se convierte a Cristo y le entrega su corazón, ese se salva, y la madre ejemplar del año se va al infierno. Mira lo que estoy diciendo puede escandalizar a mucha gente o no la puede escandalizar. Estoy diciendo que la prostituta del pueblo que llevaba 40 años prostituta se convirtió y ahora es hija de Dios. Y la madre ejemplar del año, que no se quiere convertir porque ella piensa que se va a salvar por sus obras, no se convierte. La madre ejemplar del año va al infierno y la prostituta que se convirtió va a la gloria de Dios. Aquel ladrón de la cruz, Jesús le dice, aquel que le da su fe a Cristo, le dice, hoy te digo que estás conmigo en el paraíso. Y a los líderes fariseos le decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque no querían recibir a Jesús. Uno religioso que creía en Jehová, el Dios verdadero, se pasaba orando, ayunando y haciendo, ¿verdad?, tratando de cumplir la ley. Jesús le dice que eran hijos de su padre el diablo. Y a la ladrón de la cruz que se entrega a él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el primer principio es que todos somos pecadores. La palabra destituido, que usa Reina Valera, que es la versión que yo siempre uso. Yo siempre uso Reina Valera y le digo esto a los predicadores de la iglesia. He visto predicadores que les gustan versiones diferentes, porque son más modernas, fáciles de entender, pero eso crea un problema. Esto es aparte del mensaje, es que el 99% de la gente tiene Reina Valera en el público. Y lo que yo he visto es que cuando un predicador empieza a leer una versión diferente, la gente está toda confundida y no sabe, y buscando si ese se equivocó de pasaje o si, ¿verdad? Entonces, pues, yo, aunque sé que hay versiones más, de un lenguaje más fácil de entender, yo me uno a la multitud de los que, a la versión que tiene la mayor parte de la gente, que es Reina Valera 1960, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra que usa Reina Valera es
que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido quiere decir que no es aceptable, que no puede estar separado, que está separado, que está inaccesible a la gloria de Dios para él, ¿verdad? Yo busqué esa palabra ese verso en diferentes versiones. En la Biblia católica de Jerusalén dice privados de la gloria de Dios, que viene a decir lo mismo, ¿verdad? Que no les es accesible, que no puede tener esa gloria. El Nuevo Testamento griego español de la Cueva dice faltos de la gloria de Dios, que también amplía el concepto. La Biblia, Dios habla hoy, dice lejos de su presencia salvadora. Ese es bien explícito. En algunas versiones en inglés dicen fall short, quedarse cortos de la gloria de Dios. Fall short, quedarse cortos, que es cuando, yo le pongo un ejemplo, cuando usted quiere comprar algo que vale 300 pesos y usted tiene 200 o 250, usted se quedó corto. Y el comerciante no le va a decir, ¿verdad? Pues llévatelo. Dice, no, pues tienes que buscarte $100 más. Cuando un competidor de pértiga, salto a lo alto, llegó a brincar los 4 metros, o vamos a ponerle 15 pies, 14 pies, 15 pies, y trata de brincar 4,5 metros, y le trata una y otra vez, y tumba la vara, no puede, se quedó fall short, se quedó corto, no pudo lograr llegar. Así que todos esos términos amplían el concepto de la condición de los seres humanos absoluta, pecadores. Nos quedamos cortos, estamos destituidos, estamos privados de la gloria, faltos de la gloria de Dios, lejos de su presencia salvadora. Todos los seres humanos. Ese tiene que partir de ahí. Ese concepto de la universalidad del pecado del hombre es importante, inclusive para usted evangelizar. Yo conozco personas que tienen una abuelita buena gente, ¿verdad? El papá es un buen hombre, un hombre manso, ¿verdad? Amoroso, y son cristianos y ellos no le testifican a su papá. Porque ellos tienen el concepto de que el que necesita, por ahí hay un concepto, hay una iglesia que solamente predican en los caseríos públicos y en los arrabales, y hablan del borracho y de la prostituta, y no se les ocurre predicarle a los legisladores, a los abogados, a los médicos, a los dueños de negocios, a los profesores, ¿verdad? Porque ellos piensan que ese tipo de la gente que tiene cierto nivel económico, cierta preparación académica, pues esos no son, porque esos viven en urbanizaciones ricas y ellos no son pecadores. Pecadores están en los arrabales y donde se vende droga y donde eso es igual de pecador, no importa donde usted viva, ¿verdad? Eso esta iglesia la iglesia de Cristo tiene que entender ese absoluto. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios de condenación. Todo el mundo. Todo. No hay ni una sola persona que no esté bajo ese juicio. Ese es un primer concepto que es fundamento en el ABC de la salvación. Partimos de ahí. Segundo absoluto. Todos estamos, por lo tanto, espiritualmente muertos. Todos estamos espiritualmente muertos. Romanos 5:12, ahí mismo, pasando una paginita por ahí, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos estamos, no solamente todos somos pecadores, sino la consecuencia de eso es la muerte espiritual. Nuestro espíritu no está vivo, está muerto espiritualmente. Tenemos vida física, biológica, pero espiritualmente estamos muertos. La muerte que entró al principio pasó a todos los hombres. Tenemos entonces a Adán como cabeza federada de la raza humana, le pasó la maldición a su descendencia. Usted, para ser pecador solamente tiene que ser humano y ya.
O sea, ya usted tiene la sentencia, porque fue una sentencia para él y su descendencia. Es lo que está diciendo ahí. Vamos a leer otra vez. Leamos otra vez. Y lo que está diciendo, lo que estoy diciendo es, todos estamos espiritualmente muertos. Muertos. Eso es importante. Romanos 5:12 lo leemos otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos espiritualmente muertos. Primero, un absoluto, todos somos pecadores. Segundo absoluto, como consecuencia de esa verdad de que todos somos pecadores, todos los seres humanos estamos espiritualmente separados de Dios. Nuestro espíritu no puede estar, no hay comunicación, no hay posición de hijo, no hay acceso a la gloria de Dios, no hay entrada al cielo, no hay Espíritu Santo en nosotros. O sea, estamos espiritualmente muertos. Ese es el segundo absoluto. Bien importante entender eso, ¿verdad? Se deriva del primero. El tercer absoluto, como muertos espirituales, no podemos entender ni volvernos a Dios si Dios no interviene sobrenaturalmente en nuestra mente. Mira lo que estoy diciendo ahora. Este va más profundo y este perturba más a la gente que tienen conceptos arminianos equivocados. Y vamos a explicar eso más adelante. ¿Qué quiere decir el arminiano? ¿Verdad? En los principios arminianos, el hombre conserva la capacidad de buscar a Dios independiente de Dios. El hombre escoge a Dios, ¿verdad? Y por lo tanto es su libre albedrío lo que lo lleva a tomar una decisión. Nosotros decimos que la Biblia enseña que si Dios no interviene, los muertos no tienen, los muertos espirituales tenemos libre albedrío. Sí, los seres humanos tienen libre albedrío. Podemos decidir ponernos un pantalón brown o marrón, uno gris. Podemos decidir esta tarde ir al cine o quedarnos en casa. Podemos decidir estudiar ingeniería o estudiar educación o química. Podemos decidir comernos una pizza o un hamburger, ¿verdad? Libre albedrío. Excepto para buscar a Dios. Para buscar a Dios estamos ¿qué? Muertos. Tenemos una voluntad. Cuando decimos que el ser humano perdió el libre albedrío, la gente piensa que los que somos de teología reformada estamos diciendo que el hombre no tiene voluntad. Sí tenemos voluntad, pero no en la dimensión espiritual. Los muertos no pueden buscar a Dios si Dios no les da la capacidad. Si Dios no toca y aviva esa mente y le da capacidad de entender, no va a poder entender. Así que la salvación es un milagro tan grande y es tan sobrenatural que para que ocurra Dios tiene que intervenir aún en su mente. No solamente le conocía antes, sino Él tiene que provocar en usted un deseo, un anhelo. A veces el Espíritu Santo nos empieza a hacer sentir mal, sentirnos solos, sentirnos vacíos. Es un proceso espiritual. Sentirnos que no podemos afrontar a la vida, que los problemas son demasiado grandes, que necesitamos ayuda y nos damos cuenta que necesitamos salvación, que necesitamos a Dios, un Dios que esté en nosotros, un anhelo de no ir al infierno. Se nos revela la existencia de dos caminos. Todas esas cosas es un proceso del espiritual. El que no tiene ese proceso, que no ocurre ese proceso, no puede por sí mismo, independientemente de Dios, buscar a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Dice eso la Biblia. Recuerden que yo les he dicho que lo que yo predique aquí, que no coincida con lo que dice la Escritura, usted no lo crea, ¿verdad? Es más importante que usted crea lo que dice la Biblia que lo que crea que lo que digo yo, ¿verdad? Ahora, si lo que yo le digo es lo que dice la Biblia, usted tiene un serio problema. Si usted tiene otros conceptos, es que usted tiene unos conceptos que tiene que confrontar con lo que yo dije y con lo que dice la Biblia. Y ahí lo deja usted, ¿verdad? Así es que lo que estoy diciendo, todos, el tercer absoluto, como muertos espirituales, no podemos entender ni volvernos a Dios si Dios no interviene sobrenaturalmente en nuestra mente. Primera de Corintios 2, después de Romanos, el próximo libro. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 9 al 14. Vamos a ver si es verdad
que un inconverso, que no sea, que el Espíritu Santo no toque, puede llegar por sí mismo, un muerto espiritual, estamos todos muertos, puede llegar a entender las cosas de Dios independientemente de Dios. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de ver. Dice Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que para que usted sepa lo que Dios ha concedido, usted entienda la cruz, usted entienda la salvación, usted entienda la puerta que se abre, tiene que haber una intervención espiritual. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no es tocado por el Espíritu, el hombre en su propia naturaleza, sin la intervención de Dios, eso quiere decir eso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que lo que está diciendo es, el Espíritu interviene, la mente de Cristo entra a funcionar en uno. El hombre natural no percibe estas cosas, no puede tener brillantez en el conocimiento, gran educación, muchos títulos universitarios, y espiritualmente no va a entender. Tiene Dios que intervenir en la salvación, en el proceso de salvación. Dios tiene que intervenir. Si no hay una intervención divina, no va a entender, porque estamos espiritualmente muertos. Así que eso es importante. Eso es importante inclusive de la manera que se predica el Evangelio. Porque en el mundo arminiano se trata de manipular el llamado, porque se piensa que la acción de repetir unas palabras es lo que produce la salvación. O que un pastor ore por mí después de yo repetir unas palabras. O pasar al frente en una iglesia. O levantar la mano en una congregación. Entonces, es una lucha de mi persuasión, tratando de que a veces tenemos un familiar que no quiere responder al llamado, y si no tenemos los conceptos claros de la salvación, empezamos a tosigar el Evangelio y a pelear con la persona y obligado y que te venga y que se convierta y verdad, porque no entendemos que estamos interfiriendo en un proceso que solamente funciona cuando interviene Dios. Entonces, en vez de utilizar la oración, el buen testimonio, para que el tiempo de Dios, de esa persona, pues, ¿verdad? Que Dios prepare ese corazón. Empezamos a tratar de tomar la salvación de esa persona a nuestro cargo. Estamos invadiendo un terreno divino donde no tenemos eficacia. Y a veces logramos que la persona, por sacarnos de encima, por sacarse de encima el acoso, pues diga, pues mira, yo también, está bien, deja pasar al frente para que me deje quieto, pues. Se llega la situación en que se le hace llamado a personas directamente, o que alguien de la congregación se levanta y va dando una visita y lo agarra por el brazo, vente para que pases al frente, como si fuera importante que pasara al frente sin estar convertido. Una persona que pasa al frente, repite las palabras, yo recibo a Cristo, el pastor ora por él y no le ha dado su corazón a Cristo, sigue siendo un inconverso. Porque el nuevo nacimiento es una experiencia de crisis entre una persona y Dios. Todo el mundo sobramos ahí, hasta el pastor. Yo predico, pero yo sobro en ese momento. O sea, yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. Yo no tengo capacidad de darle vida a nadie, darle entendimiento a nadie. El hombre natural no va a percibir las cosas del Espíritu si el Espíritu de Dios no interviene. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces,
si vemos en ese proceso de salvación, repitiendo, el primer principio es que todos somos pecadores, todos, sin excepción de personas. El segundo principio es que todos estamos espiritualmente muertos, muertos espirituales, que tenemos voluntad y albedrío para hacer cosas cotidianas de la carne, pero en el campo espiritual no podemos hacerlas porque estamos muertos espiritualmente. Tercero, que entonces por estar muertos espiritual no podemos entender ni volvernos a Dios si Dios no interviene y el Espíritu Santo nos prepara la mente, nos da la capacidad de entender las cosas espirituales, ¿verdad? Cuarto absoluto, la ley, las obras no nos pueden salvar. La salvación es por gracia al principio, es por gracia después, es por gracia toda la vida. No es por gracia al principio, recibe a Cristo por gracia y después pasó a ser por ley de ahora en adelante. Muchos tipos de predicación es, tú te conviertes a Cristo, ese es el pronto pago. Ahora eres cristiano, ahora es mejor que hagas esto y esto. Si tú quieres llegar al cielo, tienes que ganarte el cielo. O sea, fue por ley, por gracia, y ahora pasó a ser por ley. Entraste por el nuevo pacto y volviste al viejo pacto otra vez, que es el pacto de la ley. Y dice que por las obras de la ley nadie será justificado, dice la Biblia. Lo acabamos de leer ahorita. Entonces, ese principio, las obras, la ley, no nos pueden salvar. La Biblia dice que a la fe añadimos virtud, ¿verdad? Lo predicamos la semana pasada, que la meta es nacer y crecer. Y entonces el cristiano anhela agradar a Dios, examina su corazón, confiesa sus pecados, ¿verdad? Se prepara, estudia la Biblia para conocer lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Tiene metas espirituales, cambiar su vida, desea cambiar las cosas. Eso es la vida de un cristiano. Pero él no está tratando de ganarse la salvación haciendo eso. Él es salvo desde el momento que se convirtió. Mark Moulding tiene una gráfica bien interesante sobre lo que es un inconverso y un cristiano. Y ya yo creo que yo la hice una vez aquí, pero no tengo la gráfica, pero podemos hacer imaginario aquí quizás utilizando el mural que tenemos. Si ponemos esta línea que representa tienditas de las luces, ¿verdad? De las lámparas de las tiendas de los hebreos en el desierto, como la línea de la media de la gráfica, y de aquí para abajo ponemos a los inconversos. Aquí le ponemos a esto conversión, salvación, ¿verdad? Y aquí le ponemos convertidos a Cristo. Inconversos y convertidos. Dijimos que de aquí para abajo estamos todos, nacemos muertos en el pecado, ¿verdad? Y cuando nos entregamos la vida a Cristo de corazón, pasamos al lado de acá. Le dije yo que ¿cuál de estas personas está más cerca de la gloria de Dios? Si le hago esta pregunta. Esta persona que es un ciudadano ejemplar, buen padre, buena madre, ¿verdad? O esta persona que es un delincuente. ¿Cuál de los dos? Si uno piensa humanamente, dice, bueno, este está cerquitita, lo que le falta es convertirse para pasar acá. A este no, a este le falta muchísimo. No, a este le falta lo mismo también, convertirse. Está tan lejos de la gloria esta persona como esta, porque la gloria, la muerte espiritual no tiene grados. O sea, o tú tienes a Cristo o no tienes a Cristo, o eres condenado al infierno o no eres condenado al infierno. El que tiene el Espíritu de Cristo es de él, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo nunca he leído en la Biblia que hay temperaturas como en los hornos de microondas en el infierno. Ponlo en low porque será bastante bueno. Así que todos los que están sin Cristo están de la línea para abajo y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero lo mismo pasa de aquí para arriba. Aquí hay un cristiano maduro, consagrado, que ya dejó un montón de cosas, que ha madurado, que bueno, y aquí hay uno que está luchando, se convirtió de corazón, pero todavía está luchando con un vicio, con un mal hábito, pero se convirtió de verdad, nació una vida nueva, es un hijo de Dios. ¿Cuál de los dos tiene más salvación? Tienen la salvación ambos. Uno va a recibir más disciplina de parte de Dios, porque Dios a sus hijos, a los que ama, disciplina. Otro va a recibir menos disciplina de parte de Dios. Uno va a tener más problemas en la vida, porque las malas decisiones, el pecado en la vida cristiana es terrible y trae consecuencias terribles a los cristianos. Igual que se las trae a los que no son cristianos. Va a tener problemas en el hogar, va a tener problemas con si es un mal modelo, sus hijos van a seguir mal modelo y después va a estar sufriendo con los hijos, y a veces uno ha provocado esas reacciones en los hijos porque uno no supo vivir una vida cristiana. Pero en cuanto a posición, este es un redimido y este que está acá es un redimido también. ¿Por qué? Porque la salvación, la Biblia nunca lo presenta como un proceso, sino como un nacimiento. De muerte a vida. Igual que el nacimiento terrenal de la carne. Usted estaba dentro de la mamá y dice, no, lleva 5 años naciendo, porque, ¿verdad? No, estaba ahí, salió, ya nació. El proceso de nacimiento se acabó. Un minuto antes estaba dentro de la mamá y un minuto después está afuera, ya nació. ¿Verdad? Pues usted se convirtió de corazón, pues ya nació. Ya nació. Entonces, eso que estamos diciendo, ¿verdad?, es que las obras no nos pueden salvar. No pueden salvar. Romanos 3, del 20 al 28. Vamos a mirar para atrás. Romanos 3, del 20 al 28. Vamos a volver eso, a leerlo otra vez. Ya lo habíamos leído antes. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, quiere decir, ya la ley no puede, en el reino espiritual, la ley ya fue quitada del medio, como dice Colosenses. Cuando usted es un hijo de Dios, usted no puede ser juzgado por la ley, porque la ley le fue aplicada a Cristo. Su pecado le fue imputado a otro, y ni aún en la corte civil se puede juzgar 2 veces a la persona por delito, por el mismo delito. Ya sus pecados, cuando usted se convierte a Cristo, fueron juzgados ya. Alguien pagó por todos sus pecados, presentes, pasados y futuros. Si no se convierte, usted sigue viviendo bajo la condenación de la ley, aunque usted no lo crea. Porque la ley no señala el pecado, pero su justicia propia no la puede quitar del medio, la condenación. Cuando usted está en Cristo, se corta esa sentencia, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Casi eso es una redundancia, ¿verdad? Porque una gracia es un don gratuito, un don inmerecido, y gratuitamente por su gracia, casi una redundancia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí es que más se le atraganta a la gente la gracia. Bueno, la elección también. Yo no entiendo por qué es tan difícil vivir y creer en la gracia que está escrita en la Biblia. Yo tengo una explicación sencilla. ¿Por qué hay tanto hombre que conoce la Biblia, que lee esto y como si no lo leyera, lo ve y como si no lo viera,
lo escucha y se irrita. Y ahora, si alguien lo está viendo, posiblemente está diciendo, mire ese pastor predicando, que todo el mundo de la iglesia se va a ir a pecar por ahí porque le está abriendo la puerta para pecar, porque eso es lo que dicen. No, para que no peque tú tienes que mantenerlo ahí. No es el Espíritu Santo, no es un crecimiento espiritual, es un crecimiento de presión de la iglesia y los líderes de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto por qué la gracia causa tanto temor y tanta irritación. Y la contestación que yo tengo es sencilla, pero creo que es la verdadera. Es contra la naturaleza humana, es un misterio por eso. La Biblia le llama un misterio. Nosotros deseamos gloria. Nos gusta recibir mérito por lo que hacemos. Y uno llevar 40 años de cristiano, llevo 37, 38 ya, 36 de pastor, 40 años de cristiano y todavía tener que decir, yo no tengo mérito para salvarme, si no fuera por Cristo me iría para el infierno. Nada de lo que he hecho, ni pastorear una iglesia por 36 años me puede dar acceso al cielo. Solamente la sangre de Cristo, el perdón que Él me dio cuando yo me convertí, me garantizó a mí la vida eterna. Nadie se va a levantar a aplaudir a una persona que dice, yo no doy el grado para el cielo, toda la gloria de Dios, no creí porque Él me llamó, si Él no me llama no hubiera creído, porque si Dios no interviene no vamos a entender. Fui perdonado porque su sangre fue eficaz y pagó la totalidad de mi culpa. Me he llamado hijo de Dios durante todos estos años siendo imperfecto porque su sangre es eficaz y no es imborrable y da vida eterna y no pereceremos jamás. Nadie aplaude. ¿Por qué? Porque tendría que levantarte a aplaudir a Dios. Dios fue el que gestó el plan, Dios es el que vino y murió, Dios es el que te llamó, Dios es el que pagó tu culpa, Dios es el que te preserva, Dios es el que te espera, Dios es el que perdona. Vamos a darle aplauso a Dios porque Dios es el que se lo merece. ¿Qué me sobra a mí? ¿Qué me sobra a mí? Bueno, soy una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Gracias a Dios por el ministerio, la relación, todo el amor y el cuidado que Él ha tenido sobre mí, mi familia, por la iglesia. Mucho agradecimiento a Dios, pero ni un ápice de gloria para mí, porque no merezco ningún ápice. Entonces, yo me pregunto por qué, y es que yo pienso que todo el que rechaza la gracia de Dios es que como que se le está despojando de un prestigio que él se ha ganado con su sacrificio. Él dejó la bebida, él de esto, él ora, él ayuna, o sea, él de esto, él va a la iglesia, no falta, él de esto, el otro. Y eso que yo me he ganado, tú me lo quieres quitar diciendo que no vale nada para no vale nada para salvación. No es por las obras. Añadimos obras a nuestra fe. Pero no podemos añadir salvación a nuestras obras, porque dice la Biblia que no se puede. Entonces, ese es el cuarto punto, ¿verdad? En Romanos 8, del 1 al 4, lo dice de esta manera, y leemos. Qué lindo es este pasaje, lo he leído yo creo como 400 veces, y yo creo que me va a tener que soportar leyendo esto un montón de tiempo más. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne aquí es la ley, ya lo verá por los próximos versos. Cuando está hablando de la carne, está hablando de la ley. Son dos reinos. El reino de la carne es lo que tú haces, tu voluntad, tus ejecutorias. El reino del Espíritu es lo que Dios hizo, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Así, ya lo vamos a ver si es verdad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La acabamos de leer. Primer concepto, somos pecadores. Y segundo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos estamos separados de Dios. Esa es una ley, un absoluto. Y la ley del Espíritu de vida me ha librado de esa ley. Porque lo que era imposible para la ley, diga imposible.
¿Cómo es? Difícil. Imposible para la ley, por las obras, lo que era imposible por las obras. Por cuanto era débil por la carne, eso es, hay que reconocer que en esta carne nunca vamos a ser perfectos como Dios es. Es débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado que condenaba ahora está condenado. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumplió la ley en nosotros? Porque fue condenada en la carne, porque fue clavada en la cruz. En la carne de Cristo se cumplió la sentencia, es lo que está diciendo ahí. Que no andamos conforme a la carne o al reino de la ley, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, al reino del Espíritu de Dios. Soy cristiano porque tengo un sello, tengo una herencia, fui marcado con el Espíritu Santo porque yo hice una profesión de fe sincera. Si no has hecho eso, ¿ya? Pues entonces tienes que hacerlo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo, tus pecados, romper la maldición que está sobre ti. ¿Ya? Si es que eso es importante. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la fe y la gracia de Dios. Es lo único que nos queda. Romanos 3, otra vez, volvemos al versículo original, 21 al 25, dice Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe cómo se le llamaba el lugar donde se derramaba la sangre de los sacrificios del Cordero en el Antiguo Testamento? El propiciatorio. Para que Dios fuera propicio a los pecados del pueblo. ¿Y cuál es mi propiciación? No la sangre de un animal, no un rito del antiguo pacto, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, en un sacrificio eterno, eficaz. Ese es quien propició mi salvación. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Son principios básicos, esenciales de lo que es la salvación. Ahora vamos a terminar, pero hay que regresar de vez en cuando a los fundamentos. ¿Sabe que los fundamentos son bien importantes en la vida, aún en los deportes? No sé si tú has visto la práctica de los deportes. Cuando tú ves la práctica de los deportes, tú te das cuenta que los equipos de pelota antes del juego no están haciendo jugadas espectaculares y tratando de correr y dar un salto y coger una bola, capturar una bola que va a pasar por encima de la verja, ¿verdad? No, están bateando roletitas y los fildeadores, los pitchers aprendiendo a tocar, porque los ponen mucho a tocar, ¿verdad? Porque usualmente no son buenos bateadores, para adelantar corredores, tic, tic, bateándole bombo, fly, ¿verdad? Elevados a los files, cositas sencillas. Cuando tú ves la práctica de baloncesto, tú no ves a nadie conqueando de espalda en la práctica, que hace en fila, tirando, lo decimos aquí, cocinita, tirando short shot o jump shot, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que te hace un buen jugador es conocer los fundamentos del juego. De vez en cuando hay la oportunidad de hacer una jugada espectacular. Pero si tú no conoces los fundamentos y fallas la jugada fácil y no ejecutas la jugada inteligente, entonces ahí es que el equipo se pierde. En la jugadita fácil. Pero las difíciles vendrán y entonces tú te luces. Pero tienes que ser diestro en los fundamentos. Nosotros, hay personas que te pueden citar
montones de versos de la Biblia, pero no conocen los fundamentos de su salvación. Hay que saber dónde estamos parados. Una vez yo me paro en Cristo, con el yelmo de mi salvación, seguro, yo soy un hijo de Dios, nadie me puede arrebatar de su mano. Nadie. Estoy seguro en las manos del Señor. La Biblia dice que tengo defectos, que tengo a alguien que escucha mis confesiones, un Dios que me ama, que Dios quiere que yo crezca, ¿verdad? Para ser útil, ¿verdad? Para servir a otros. Tengo que madurar, ¿verdad? Pero yo estoy parado, soy un hijo de Dios, eso de aquí, un hijo de Dios. Si hago algo malo, que no se me olvide, eres un hijo de Dios que está haciendo lo que no debe de hacer. No, porque ya yo perdí la salvación, no. Ahora lo que tienes por delante es una disciplina, porque Dios no te va a dejar. Si eres hijo, Dios te va a traer, aunque sea arrastrado por las orejas, pero te va a traer. Vas a pasarla difícil. Y yo conozco disciplinas de Dios llevar a la gente, la Biblia habla de Dios llevar gente a la muerte. Los ama tanto que dice, bueno, lo único que tengo que hacer es llevarte conmigo, porque te he tratado de convencer de que no vivas así, sigues retando y retando y retando, pues se acabó tu vida en la tierra. Una enfermedad mortal, un accidente, fuera, afuera. Y no estoy diciendo que muere mucha gente cristiana en accidentes, ¿verdad? No estoy diciendo que todas las enfermedades, no interpreten eso. Ni que la enfermedad es consecuencia de que tú estás viviendo en pecado, no, eso no es eso lo que estoy diciendo. Pero en casos específicos que habla la Biblia, la disciplina de Dios puede llegar a extremos, no podemos tomar porque ese es el amor de Dios. O sea, Dios está preservando y tratando con un hijo rebelde, donde la disciplina, como hacen los padres, tiene que ser más fuerte porque es más problemático que los otros muchachos de la familia que no dan tanto problema. Entonces, lo que estamos diciendo es seguro de que lo que Dios hizo fue bien hecho, que viene de Él, que es eficaz, que ahora ya estoy aquí, ya soy hijo. Ahora la pregunta es, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo crezco? ¿Qué tengo por delante? ¿Cómo maduro como cristiano? Señor, enséñame a lidiar con mis malos hábitos, con mi carácter, con lo que sea. Ayúdame en mi debilidad. Para eso tenemos un sacerdote ahí que nos escucha, un Dios a quien hablamos con Él. Pero conocemos los fundamentos de la salvación. Si tú estás aquí en este lugar o nos ves por los medios de comunicación y tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú estás espiritualmente muerto. Puedes venir a la iglesia, pero eso no te va a salvar. Puedes creer en Dios, pero eso no te va a salvar. Puedes hacer buenas obras, pero eso no te va a salvar. Tienes que tener una experiencia, un proceso de crisis. La salvación es un proceso de crisis que se llama la conversión. Y la palabra conversión es darle la espalda al pecado, darle la espalda al reino anti Dios y caminar hacia Cristo. Es un anhelo de cambiar, un anhelo de estar con Dios. Es una revelación de que deseamos estar con Él en la eternidad, que deseamos que nos acompañe en la vida y después de la muerte también. Y que tú deseas la bendición de ser un hijo. Eso lo pone el Espíritu Santo. Pues yo te llamo y te pregunto, que estás aquí, a los que nos ven por los medios pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Yo te pregunto a ti, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, ya tú sabes lo que Dios hizo, sabes tu condición. Si Dios ha hablado a tu corazón en este día, yo te pido que tú levantes tu mano y le expreses con eso, que pones tus pecados y tu vida a los pies de Cristo en este día. Lo invitas a tu corazón. Dice la Biblia que a todos los que reciben a Cristo le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay alguna persona que allí donde está con su mano dice, pastor, hoy yo he entendido mi condición y yo quiero tener la vida eterna, la salvación de mi alma, e invito a Jesucristo a venir a mi vida? ¿Hay alguna persona que levanta su mano allí donde está? ¿Hay alguien que toma esa decisión en ese día? ¿Alguna persona allí donde está que toma esa decisión? Voy a terminar. ¿Hay alguien? Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, tan maravillosa. Por ese sacrificio que hemos recordado hoy aquí. Te pedimos ahora tu paz para este día, para la semana. Guárdanos de mal, guárdanos de hacer cosas que vayan en contra de tu naturaleza, tu carácter. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén.
Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Saludos. Tengo que hablar contigo. Tengo que hablar contigo sobre cosas que tienen que ver con tu vida cotidiana, con tu familia, con tus seres queridos y con cosas que van a afectar tu vida para siempre. Tengo que hablar contigo no solamente de tu presente, sino también de tu futuro aún más allá de esta vida. Te espero todos los miércoles a las 8, a las 12 y a las 4 de la tarde por WELU Televisión. Dios te bendiga. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? A veces parece que todo se derrumba alrededor de nosotros. Perdemos la esperanza, nos sentimos confundidos y solos. Pero en medio de la tristeza y la confusión, la palabra de Dios puede darnos esperanza. Mensaje de la Iglesia Bautista de Glenview. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué un inocente tiene que pagar por el culpable? ¿Por qué tanto pecado humano? ¿Por qué tanta debilidad? ¿Por qué un inocente tiene que pagar por el culpable? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué un inocente tiene que pagar por el culpable? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué un inocente tiene que pagar por el culpable? Jesús pagó por tus pecados. Iglesia Bautista de Glenview. La Iglesia Bautista de Glenview presentó Camino de Vida con el pastor René Pereira Solá. Lo único que le va a permitir